Como habíamos hecho este paréntesis tremendo del Halloween, entonces que espero que lo hayan visto porque quedó bastante bueno. Tenemos ahora, estoy visitando a un gran amigo, Nelson Jamberla, un maestro de San Antonio de Ibarra que tiene unas tallas hermosas. Él hace muy buenos trabajos, se lo recomiendo, es de lo mejor que hay en Ecuador. Esto para que yo lo diga es tremendo, ¿verdad? Seguimos con el curso abreviado de Santidad para Mediocres. Entonces, donde nos habíamos quedado, seguimos adelante, todavía estamos haciendo el feedback. Acuérdense de ir a las anteriores y ustedes se van a recordar. No puedo quedarme viviendo en la nube, tengo que superar las adversidades. Esto es muy importante, vivir en la nube, porque si no pierdo la agilidad que necesito para verme como San Pablo. San Pablo en la carta a los Filipenses se hace ver a él mismo como dejando atrás, escuchen bien, dejando atrás, me lanzo hacia adelante para hacer lo que Dios quiere de mí. Esto es impresionante porque esto es dejar todas las cosas atrás, que muchas veces parecería como una especie de consejo super light o super soft o super, oye, no, deja las cosas atrás y echa para adelante, como si eso fuera bastante fácil. Pero acuérdense que es fácil en tanto y cuanto yo recupero la agilidad espiritual, no dejarme que la erosión menoscabe en mi corazón. Entonces, a mí esta expresión de Fray Nelson, sí, me encantó esta expresión de Fray Nelson que decía que no me puedo quedar como en corcho en remolino. Ya saben cómo es un corcho en un remolino, que da vueltas, que da vueltas, que da vueltas, que da vueltas y no va para ningún lado, se queda solo dando vueltas. ¿Cómo lo hago? Pues lo hago de una forma muy sencilla, con una liberación interior, liberando el corazón y recuperando la agilidad. El tema de la agilidad espiritual aquí es importante. Acuérdense que lo hemos visto en las discurrencias del feedback pasado. Está la agilidad espiritual. En otras cosas sabemos cómo se recupera esa agilidad espiritual. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una tentación que paraliza la inteligencia, y es que yo me quedo con mi versión de las cosas. Acuérdense que las cosas tienen versiones de diferentes formas. Tengo la versión de mi esposa, tengo la versión de mis hijos, tengo la versión de mis suegros, tengo la versión de mis empleados, tengo la visión de mi jefe, tengo la visión de la iglesia, tengo la versión de las cosas. Cuando yo me quedo con mi versión de las cosas, suceden cosas de estancarse, y eso es bastante difícil en la vida espiritual. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Corcho en remolino, este término me gusta mucho. Entonces, quedarme yo con la visión de las cosas me hace a mí verme como la pobre víctima. Soy una víctima, llevo cuenta de las cosas, cuántas veces me has traicionado, cuántas veces me has hecho caer, cuántas cosas. Eso de llevar cuentas paraliza fuertemente nuestra vida espiritual, y lo que yo he hecho, de todas las personas me han hecho algo negativo, nunca me doy cuenta de la gran cantidad de cosas lindas que las personas han hecho por mí, pero si me hacen una sola cosa mal hecha, esa es la que recuerdo, esa es la que hace romper y quedarme con la visión de mis cosas y decir, sí, pobrecito, pero es que yo tanto he trabajado, y uno nunca sabe la gente, la cantidad de favores y de cosas lindas que han hecho por uno, cuando uno se queda con la versión de las cosas. Hay que realmente depurar la inteligencia en este sentido, porque vale la pena hacerlo. Acuérdense que estamos en una recurrencia muy linda en el taller del maestro Nelson Jamberla, que se va a convertir en una casa hermosa, en una casa en donde él va a exponer todas
todas sus obras y las obras de otros artistas. Va a ser una casa muy linda. Esto es San Antonio de Ibarra. Recuerden bien esto. Vamos a continuar con esto diciendo: depurando la inteligencia, nosotros sabemos que no tenemos la versión completa de las cosas, sino que tenemos versiones solo cortadas. Y esto nos hace a nosotros actuar realmente o vernos como nos vería Dios. La gran maestra para que esto no suceda en nuestra vida es la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María, al pie de la cruz, hubiera podido decir cualquier cosa de los apóstoles, de los cuidadores, de los que no se dejaban acercarse a Jesucristo, y hacía cosas realmente tremendas. Entonces ella pudo haber quedado con la versión, su propia versión de las cosas, pero ella sabía que Dios tenía un plan realmente grande para todos nosotros, y es que ese momento de la cruz ella lo transforma a futuro, y es ese futuro que hoy realmente nosotros tenemos que ver en el año 2022, ¿no? Entonces ella sí tiene esta visión, que no solo se queda con su versión de las cosas, sino que ella sí se pone en camino y es capaz de escuchar a las demás personas. Los Hechos de los Apóstoles es magnífico en esto, porque la Santísima Virgen María tuvo que haber escuchado todas las cosas lindas que le pasaban a los apóstoles, y cuando ella conversaba con ellos sobre Jesús niño, sobre Jesús adolescente, sobre Jesús joven, pues obviamente ellos tenían una versión más linda y más fuerte que contar a todas las misiones que estaban haciendo. Escuchar a las otras personas. Y lo otro que tenemos que hacer es no recordamos con paz las cosas que nos han afectado. Esas cosas que nos afectaron tienen siempre un poder negativo, pero si nosotros las recordamos con paz, seguramente este poder negativo se corta totalmente y lo podemos recordar así nomás con toda tranquilidad. La voluntad también tenemos que fortalecerla, porque es fácil caer en que es muy cómodo que yo hago lo que pueda y me dejan víctima. No hay remedios. Examinamos nuestra conciencia, no solemos examinar nuestra conciencia, y no recordamos fácilmente nuestro pecado. Hay que pedir sanación. Entonces tenemos que acercarnos a los que realmente tenemos que acercarnos a nuestra mente de una forma especial, siempre pidiendo la sanación de Dios. Entonces les dejo en este taller de arte, en esta galería en San Antonio de Ibarra, con el maestro Nelson Gianberla, que no quiere aparecer por acá porque vamos a ver si lo pillamos al maestro Nelson Gianberla por aquí para que ustedes lo conozcan, porque es un tipo, y les dejo mi bendición con el maestro es un bacán, se lo recomiendo. Nelsito, para las discurrencias con el padre Germán, eche la bendición. Muchas gracias.